Dios les bendiga, amados hermanos. En este día les saluda a su hermano en Cristo, Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en el poder del Señor, que el Señor esté derramando bendiciones sobre su vida. Estaremos leyendo la palabra del Señor en este día en el libro de los Romanos, capítulo 12, ya que hemos iniciado leyendo las cartas del apóstol Pablo. Y aquí estamos este día para leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Permítame usted que vamos a poder ponerlo por ahí en la pantalla para que usted pueda leer con nosotros. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito el Señor. Dice que Él ruega que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dios siempre ha pedido al hombre que se esfuerce. Amén. Eso le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Que le dijera a Josué también. El Señor le ordena a Josué: esfuérzate y sé valiente. Después le dice: esfuérzate y sé muy valiente. El esfuerzo es algo bien importante. Entonces, el Señor dice aquí a través del apóstol Pablo que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué son esos sacrificios vivos, agradables al Señor? Bueno, hay varios ejercicios espirituales que nosotros debemos de llevar a cabo, de realizar como creyentes, como cristianos, como hijos del Señor. Por ejemplo, uno de los sacrificios vivos y agradables a Dios es el esfuerzo, a asistir regularmente a la iglesia, a los cultos. Sé que hay veces que quizás la persona viene cansada de su trabajo, viene con muchas dolencias en su cuerpo después de un largo día de trabajo, pero ahí es donde presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cuando hay un esfuerzo, ir a adorar al Señor, agradecer a Dios por ese día. También está la oración, la lectura bíblica, y uno de los sacrificios vivos, agradable a Dios, también es el ayuno, presentar ofrenda de ayuno al Señor. Nunca debe de olvidar un creyente, un cristiano, presentar ayuno al Señor, porque el ayuno es algo que fortalece al creyente. El Señor Jesucristo dijo también que hay espíritus, hay demonios que no huyen si no es con ayuno y oración. Quizás puede ser que en su casa, en su vida, el enemigo ataca y está atormentando, mandando dardos. Pregúntese cuántas veces yo ayuno a la semana, cuántas veces yo presento sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para pedirle al Señor su misericordia y que reprenda al enemigo y todas esas situaciones que se presentan en nuestra vida. Amén. El versículo 2 de la palabra del Señor dice así: amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. El Señor aquí está hablando de una transformación, que tenemos que ser cambiados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio en la persona. Cuando ha venido al Señor Jesucristo, le ha entregado su corazón a Jesús, tiene que haber ese cambio, esa transformación. No conformarse a este mundo o a las cosas, pero eso es lo que dice el primer versículo: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es posible que un cristiano que haya conocido a Cristo siga viviendo una vida conforme a como la vive el molde del mundo. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación en la mente, en el entendimiento y en todo su ser. Dice el versículo 3 de la palabra del Señor así: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, aquí el apóstol está diciendo que nadie tenga un alto concepto de sí que el que debe tener. Es que
hay personas, hermanos, que se creen bien grandes, bien grandotes, bien altivos, bien altivas. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado, que Dios repartió a cada uno. El alto concepto, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No mirar, ¿verdad?, de menos a los demás. Quizás usted es una persona culta, que quizás coronó una carrera en este mundo, una universidad, o usted tiene quizás un mejor trabajo que la otra persona, quizás su posición económica es mejor que el otro. Eso no hace ninguna diferencia, que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Como en este país de Estados Unidos se da una situación de hay personas, ¿verdad?, de que quizás porque tienen papeles legales en este país se creen superiores a los demás. No debe ser así. Eso no hace más ni menos a ninguna persona. Bendito el Señor. Entonces dice aquí que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no todos los miembros tienen la misma función. En la iglesia no todos tenemos la misma función. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay hermanos que quizás ven de menos a otro hermano también, porque quizás ellos oran más, ayunan más, asisten más a la iglesia, y puede caer en el error de querer que la otra persona también siga a Cristo de la manera que yo quiero. Hay personas que quizás dicen, bueno, yo estoy con todo, estoy prendido en el Espíritu, y los otros no le vemos que se meta en el fuego. Hay personas que quizás van a, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor, que debemos de hacerlo todo, pero porque va a predicar, porque va a evangelizar, y se molesta y se enoja con el otro que no va. Es un llamado para todos, claro, por supuesto. La Biblia dice que vayamos y prediquemos el evangelio, pero porque el otro no quiere ir, no quiere decir que yo me voy a sentir mal o voy a ver de menos al otro, ¿verdad? Y voy a andar yo dándome baños de pureza o de grandeza porque yo hago más que el otro hermano. Dice que todos tenemos diferente función. Quizás usted va a predicar, quizás otro que está ayunando, está orando, intercediendo por usted mismo, por la iglesia, por la bendición de la iglesia, y usted y yo no nos hemos dado cuenta que este hermano está haciendo otra función. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Mire, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mire cuántas cosas menciona aquí la palabra de Dios. El que en la exhortación, hay personas que tienen este mensaje, esa palabra de exhortación, ¿verdad? El que reparte, es decir, un servidor con liberalidad. El que preside, o sea, el que es un líder, ¿verdad?, con solicitud. El que hace misericordia. Hay personas que son misericordiosos, que son dadivosos, ¿verdad? Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este pasaje es importante. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué cree usted que es lo que requiere diligencia? Congregarme siempre, buscar a Dios en ayuno, en oración, leer mi Biblia, leer la palabra para estar fortalecido. Dice, en lo que requiere diligencia, lo más importante. Por esto la palabra también dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con diligencia, no, dice, en lo que requiere, vamos a ponerlo nuevamente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que la pereza
no nos gane, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer mantenernos alejados de la comunión con Dios, va a querer mantenernos alejados de la palabra de Dios, pero hay que ser diligentes, poner como prioridad la relación con el Señor. Dice el versículo 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orando siempre, gloria a Jesucristo. Dice el 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí está hablando, ¿verdad? Imagínense que hay que bendecir a aquellos que nos persiguen. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mire cuántas cosas maravillosas dice la palabra del Señor. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. No es posible que un creyente, que un hijo de Dios, esté empleiteado, que esté enemistado con algunas personas. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Claro, porque muchas veces quizás no depende de nosotros, depende del otro. Que hay personas, por así decirlo, testarudos, que aunque usted vaya, quizás usted le ofendió, le pidió perdón, fue a buscar aquel reconcilio, a pedirle perdón, y aquella persona insiste y no quiere perdonar. Entonces esto ya no es cuestión suya ni mía. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Este es el versículo 19. No os embriaguéis, no venguéis vosotros, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nunca tenemos que tomar la justicia con nuestra propia mano. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que tenemos que dejar al Señor, que Él tome control de todas las cosas. Ni tampoco nosotros vamos a estar deseando que la ira de Dios venga contra aquel hermano, ¿verdad? Porque el hermano se portó mal conmigo. No, Dios es un Dios de justicia y nosotros no debemos de guardar rencor, debemos de practicar el perdón. Pero el Señor es el que obra. Dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el último versículo, mire, dice, vamos a leer nuevamente. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aunque sea nuestro enemigo, tenemos que darle si nos pide, dice aquí la palabra. Versículo 12. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que nosotros con el bien venzamos el mal. No es que tenemos que vengarnos, o si esta persona me hizo esto, yo se lo voy a hacer también, porque me lo hizo a mí. No, dice, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Bendito el Señor. Ese es el llamado de Dios para nosotros como hijos del Señor. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra en este día. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén, amén.